Hola. La vida se basa en oportunidades y en una está aprovecharlas o no. La UNEFA te las brinda en este momento. Tienes tus clases virtuales para que puedas reforzar los conocimientos que ya adquiriste en clase. Aprovéchalas. Éxito. Buenos días, soy el profesor Rubén Oliveros, imparto una materia de matemática 1 del primer semestre de educación integral de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. Bueno, les invito a que consulten este recurso de la biblioteca digital para que refuercen sus conocimientos y aprendizaje. Espero que les sea muy útil para que hagan cualquier tipo de dudas y bueno, bienvenidos. La suma de dos números es 1250. Y su diferencia 750. Punto y seguido. Hallar los números. ¿Qué ocurre ahí? Para poder resolver un ejercicio tengo que saber primero el enunciado. Leer el enunciado y sacar mis datos, ¿verdad? Sacar los datos y la incógnitas. Entonces, leamos el enunciado. Lean el enunciado y me dice, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? ¿Cuántas? Mentira. ¿Cuántos? Dos números, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántas incógnitas tengo que hallar? Dos, ¿verdad? Tengo que hallar dos numeritos, por lo tanto tengo dos incógnitas. Hallar dos números, ¿verdad? Me dice, la suma de dos números es, ¿cuánto es que me da la suma? 1250. Ok, tengo 1250. La suma de dos números, yo tengo dos numeritos, los sumo, y me da 1250. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Y su diferencia es ¿cuánto? 750. ¿Qué? 750. ¿Verdad? Hallar los dos números. Pero ¿qué ocurre? Desde el punto de vista aritmético, que es lo que nos compete hasta ahora nosotros, porque nosotros solamente hemos visto operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicaciones y divisiones de números. Eso es lo único que conocemos. Nosotros solo conocemos sistemas numéricos y sus operaciones. Por lo tanto, tenemos que resolverlo desde el punto de vista aritmético, utilizando las operaciones que ya conocemos: suma, resta, multiplicación y división, únicas, porque no conocemos más nada. Entonces, me dicen, la suma de números da esto, su diferencia es la diferencia de quién, de esos dos mismos números. Hallar dichos números, por lo tanto, tengo que hallar dos incógnitas que son dos numeritos. Por observación, en la clase anterior teníamos que la suma de dos números, es decir, el resultado de la suma de dos números más el de su diferencia da ¿qué cosa? El doble del número mayor, ¿verdad? Es decir, que esto más esto me da el doble del número mayor. ¿Y cuánto me da? ¿Qué cosa? 1250 más 750. 2000, la verdad. 1250 más 750 da 2000. Pero ese 2000, por definición, eso es el doble del número mayor. ¿Por qué? Porque se sumó. ¿Por qué será que dice que es el doble del mayor? Fíjense, cuando uno suma cantidades, ¿qué genera? Cantidades más grandes. Mientras que cuando saca la diferencia de dos cantidades, es decir, las estas dos cantidades, me da una más pequeña, ¿verdad? Por lo tanto, eso tiene que ser el doble del mayor. ¿Por qué? Porque está sumando. ¿Okay? Entonces, pero, ¿qué ocurre? A mí me piden el doble del número mayor. Eso no me lo piden, ¿verdad que no? Me piden allá los numeritos, no me piden el doble. Como no me piden el doble y me está dando el doble, ¿qué tengo que sacar? Para ese numerito, tengo que sacarle la mitad, ¿sí o no? Tengo que sacar la mitad para conseguir ese número mayor. Es decir, luego, una vez que yo tenga ese doble del número mayor, ese 2000, tengo que dividirlo entre 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí que me dicen que es el doble del número mayor. ¿Me están pidiendo el doble de uno de los números? No, me están pidiendo son los números, ¿verdad? Como me dan el doble, ¿cómo ayudo para conseguir ese numerito? Lo saco por la mitad, ¿verdad?
lo parto por la mitad, ¿verdad? Entonces, sería entre 2. 2000 entre 2 es una división directa, ¿verdad? ¿Cuánto da? 1000. Por lo tanto, 1000, ¿qué cosa es? Número mayor. Es el número mayor ya, ¿verdad? Por lo tanto, 1000 sería ese numerito mayor. Ok, con eso es suficiente, solamente conseguí un solo número. ¿Cuánto me pedían? 2. Por lo tanto, ¿cuánto me falta? 1. Un numerito. ¿Cómo lo consigo? Ya te cuento. ¿Cómo consigo el menor? Agarro las cantidades más grandes, ¿verdad? De las que me estaban acá, agarro la más grande y la resto con la que estoy obteniendo. ¿Ok? Entonces, así, si sacamos la diferencia de 1250, ¿verdad? Que es la suma. Siempre la suma genera uno más grande, ¿verdad? La suma menos el numerito mayor que estoy generando, ¿verdad? ¿Eso qué me va a dar? ¿Cuál número? El número menor, ¿verdad? 1250 menos 1000, 250. ¿verdad? 250. Y ese 250 representa el número Menor. Ok. Con esto es suficiente para resolver el ejercicio. Me pedían hallar dos numeritos, ya los conseguí. Está comprobado. ¿Cómo sé yo si ese ejercicio que yo resolví está correcto? Es decir, que realicé los pasos correctos y tomé las condiciones que tenía que tomar para poder resolverlo, comprobando. ¿Okay? Y la comprobación no es más que verificar que los valores obtenidos cumplen con las condiciones de dicho ejercicio. Comprobación entonces. ¿Cómo se hace la comprobación? Obtuve los dos números, ¿verdad? Me dicen que la suma de esos dos números tiene que dar una cantidad y que su diferencia tiene que dar otra cantidad, ¿verdad? Entonces tengo que verificar si eso es correcto. 1000 más 250, ¿cuánto me da? 1250. Y luego me dicen, y su diferencia, es decir, de estos mismos números tengo que sacar la diferencia que no es más que la resta. Entonces sería 1000 menos los 250, ¿cuánto da? 750, ¿verdad? Entonces, la comprobación me permite ver si los resultados obtenidos para dicho ejercicio de las incógnitas, ¿verdad?, cumplen con las condiciones del ejercicio mismo. Hay dos números, tales que su suma sea 1250 y su diferencia sea 750, ¿verdad? Entonces, hay los números. Un número era 1000 y el otro número es 250. Me dicen que su suma tiene que dar 1250. Efectivo. Está bien, ¿verdad? Luego, y que su diferencia tiene que dar 750. ¿Cuánto me dio? 750. Por lo tanto, la solución del ejercicio es correcta. Sí, ¿por qué? Porque lo pude comprobar, ¿verdad? ¿Okay? Copien esa parte para hacerlo de la segunda forma aritmética. Fíjense, la segunda forma aritmética que me dice que la diferencia, la suma de dos números menos su diferencia da el doble, pero ahora del número menor. ¿Por qué? Pues se está restando. Al restar se hace una cantidad menor, ¿verdad? Cuando se restan dos números se hace menor una cantidad, ¿verdad? Entonces, la suma, el resultado de la suma de dos números menos el resultado de su diferencia da el doble del número menor. ¿Okay? Da ese doble del número menor. Entonces restamos 1250 menos 750, ¿cuánto da? 500. Eso da 500. Pero necesito el doble del menor. No necesito ese doble del número menor, ¿verdad que no? Yo necesito el número menor de sí. ¿Cómo saco ese número menor? Como aquí tengo el doble, evidentemente, ¿cómo se saca el numerito en sí? Lo dividimos entre 2. Sería 500 entre 2. 500 entre 2, ¿cuánto da? 250. Entonces, ¿con esto es suficiente? Obtuvimos el valor de una sola incógnita. Solamente el valor de una incógnita. ¿Con eso es suficiente? ¿Cuántas incógnitas tengo que hallar? 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál me faltaría si aquí tengo el menor? El número mayor, ¿verdad? Ese número mayor, ¿cómo se obtiene? Restando, ¿verdad?
la cantidad esta que me dan primero, la suma de los dos numeritos con este de acá, ¿verdad? Me da el número mayor. Entonces quedaría 1250 menos 250, eso da el número mayor. ¿Cuánto es? 1000. ¿Okay? Ya hay la solución del ejercicio. Ahora hay una pregunta. Hallando la solución del ejercicio, solamente con eso es suficiente. ¿Cómo sé yo que lo que he hecho es correcto? Tengo que comprobarlo. Y la comprobación implica verificar que los resultados de las incógnitas que yo obtuve cumplen con los enunciados o cumplen con las condiciones de dicho ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones? Obtuve los dos números, ¿verdad? Que la suma de los dos números da 1250. Entonces sumo 1000 más 250, 1250. Eso es correcto. Y que su diferencia, ¿qué quiere decir? Y su diferencia, que los dos mismos números restados tienen que dar ¿cuánto? 750. Entonces resta 1000 menos 250, ¿cuánto me dio? 750. Y es el valor que me daban acá, ¿verdad? Por lo tanto, la solución de dicho ejercicio es correcta.